Preguntas de repaso, capacidad calorífica específica. Capítulo temperatura, calor y expansión. Aquí van a ver más de una diapositiva. Entonces, pregunta de repaso 19. Según la ley de conservación de la energía, si el agua del mar se enfría, entonces algo se debe calentar. ¿Qué es lo que se calienta? Interesante pregunta. Bueno, vamos a mirar acá esta figura 15.9. Estas figuritas no es que exactamente me dan la respuesta a la pregunta, pero me ayudan a entender la respuesta. Como el agua tiene una gran capacidad calorífica específica y es transparente, se necesita más energía para calentarla que para calentar terrenos secos. La energía solar que incide sobre el terreno se concentra en la superficie, pero la que llega al agua penetra bajo la superficie y se diluye. ¿Qué quiere decir eso? Que esta, miren, aquí se levanta, aquí se calienta a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica específica del suelo es menor que la del agua. Quiere decir que con la misma cantidad de energía solar que está cayendo en el agua y en el piso, se logra aumentar más la temperatura en el suelo que no en el agua. Pero, así como rápido se calienta, también se enfría. Entonces el agua mantiene un poquito después de que se ha retirado el sol, después de que está la noche, voy a decirlo así, el agua ayuda a que la temperatura del suelo no se reduzca tanto. Listo, esto ya lo habíamos visto en el video anterior, entonces miremos un poco más. Dice, lo que se calienta es el aire. Ahí está la respuesta, que ya lo había explicado. O sea, cuando el agua se calienta y comienza a enfriarse, recordemos que calor es la transferencia de energía de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Entonces, en la imagen anterior veíamos que el suelo estaba más caliente que el agua. Sí, entonces el suelo comienza a darle calorcito al agua. Pero en las noches es lo contrario. Como el otro se enfría, el suelo se enfría mucho más rápido, entonces el agua que está a mayor temperatura comienza a darle temperatura al suelo y al aire. Ojo, al aire. En el Atlántico, la corriente del Golfo conduce agua tibia desde el Caribe hacia el noroeste. Conserva gran parte de su energía interna el tiempo suficiente para alcanzar el Atlántico Norte en las costas de Europa, es lo que habíamos explicado en el video anterior, donde se enfría. La energía que desprende aproximadamente 1 caloría por grado por cada gramo de agua que se enfría pasa al aire, de donde es arrastrada por los vientos del oeste hacia el continente europeo. Por eso el continente europeo, aunque esté en invierno, no es tan frío como Canadá, porque el agua contribuye a pasar el calor al viento y los vientos calientan el ambiente. En Estados Unidos hay un efecto parecido. Los vientos de las latitudes de América del Norte vienen del oeste. En la costa occidental el aire entra al Océano Pacífico al continente. Debido a la gran capacidad calorífica específica del agua, la temperatura del océano no varía mucho entre el verano y el invierno. El agua es más caliente que el aire en el invierno y más fría que el aire en el verano. O sea, es curioso. El agua ayuda a controlar, otra de las ventajas del agua. El agua está más caliente que el aire en el invierno y lo contrario sucede en verano. En invierno el agua calienta el aire que pasa sobre ella y el aire calienta las regiones costeras de Norteamérica. En verano el agua enfría al aire, ojo, en verano el agua enfría al aire que a la vez refresca las regiones costeras. En la costa oriental el aire pasa del continente al océano Atlántico. O sea, es muy interesante toda esta cuestión de cómo el agua contribuye demasiado a controlar todo. El continente tiene menor capacidad calorífica específica y se calienta en el verano, ya lo había explicado, pero se enfría con rapidez en el invierno. Como resultado de la gran capacidad calorífica específica del agua y las direcciones de los vientos, San Francisco, ciudad de la costa oeste, es más cálida en invierno y más fría en verano que Washington DC. ¿Por qué Washington DC no es como San Francisco? Porque no está rodeada de mucha agua. Ciudad en la costa oriental que está más o menos a la misma latitud. O sea, San Francisco y Washington están más o menos a la misma altitud, pero el uno es más caliente que el otro en invierno y en verano. O sea, tiene mayor control de temperatura San Francisco porque está rodeado de agua. Dice, las islas y las penínsulas que están rodeadas de agua en mayor o menor grado no tienen las mismas temperaturas extremas que se observan en el interior de un continente.
Cuando el aire está caliente en los meses de verano, el agua lo enfría. Cuando el aire está frío en los meses de invierno, el agua lo calienta. El agua modera los extremos de temperatura. Son comunes las altas temperaturas de verano y bajas temperaturas en inviernos en Manitoba y en las Dakotas, por ejemplo, y se debe en gran parte a la ausencia de grandes cuerpos de agua. Repetimos, donde hay gran cantidad de agua, la temperatura no varía demasiado de invierno a verano, como si varía en donde no hay agua. Entonces dice, los europeos, los isleños y quienes viven cerca de las corrientes de aire, cerca de los mares, deberían estar felices de que el agua tenga una capacidad calorífica específica tan alta. Los habitantes de San Francisco sí lo están.